Breves a tu salud. Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 15 años, el número de personas con depresión o ansiedad ha aumentado cerca del 50%. Se trata de un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y que es más común entre las mujeres, 5.1%, que entre los hombres, con un 3%. Tan solo en México, más del 10% de los habitantes lo padece, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. A diferencia de las variaciones habituales en el estado de ánimo y de las respuestas emocionales a los problemas de la vida cotidiana, la depresión es una enfermedad mental que combina diversos factores biológicos, sociales y psicológicos. Algunos de los síntomas durante al menos 2 semanas son pérdida de interés en las actividades que antes resultaban placenteras, cambios en el apetito y en el sueño, ansiedad, desesperanza, disminución de la concentración, indecisión, entre otros. Existen formas eficaces para combatir la depresión. Sin embargo, en México, expertos en la materia calculan que solo el 18% recibe tratamiento. Atención oportuna. Entre los obstáculos para una atención eficaz es la falta de recursos y de personal capacitado, pero también la estigmatización de los trastornos mentales y la dificultad para un diagnóstico preciso. Por un lado, están quienes sufren depresión y no se les detecta oportunamente, y en el otro extremo hay numerosas personas que sin padecerla toman depresivos. Una de las peores consecuencias que puede generar la depresión es el suicidio. En México, aproximadamente 5 de cada 100,000 personas se quitan la vida. Las mujeres tienen más intentos de suicidio registrados, pero lo logran menos que los hombres. La muestra es que en los últimos años, 8 de cada 10 suicidios fueron consumados por varones, según el INEGI. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Breves a tu salud. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con la doctora Elvia Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a su Zona Saludable. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y como siempre, un placer estar con ustedes. El tema de esta mañana, manejo psicológico en lesiones deportivas. Esta mañana me acompaña la maestra en Psicología del Deporte, Alexandra Valadez Jiménez, a quien saludo con muchísimo gusto y te doy la bienvenida. Pues muchas gracias y el gusto como siempre es todo mío de estar aquí con ustedes y pues compartiendo un poco de algo que me apasiona mucho, que es la psicología del deporte. Y bueno, pues hay que aterrizar esta profesión porque es una maestría finalmente. Después de psicología haces la maestría en psicología del deporte. La gente muchas veces no sabe para qué. Sí, de hecho hay mucha confusión, incluso entre los mismos psicólogos, porque la psicología del deporte es un área emergente, entonces sí vale la pena aclarar un poquito que la psicología del deporte no tiene que ver con la psicología clínica, que es lo que convencionalmente las personas conocen de eso. La psicología del deporte se centra en todos aquellos factores mentales y psicológicos que afectan el rendimiento deportivo o que influyen en el rendimiento deportivo, con el objetivo de potencializar el máximo rendimiento en los deportistas. Aquí cambiaría un poco el marcador, vamos a llamarlo de alguna manera. Un deportista que es disciplinado y que a lo mejor tiene miedo de enfrentarse a un partido, miedo de enfrentarse a alguien, cambiaría, digamos. ¿En qué sentido cambiaría? Por ejemplo, para estar más seguro de sí mismo. Claro que sí, es trabajar con todos aquellos aspectos psicológicos que intervienen en la participación deportiva, tanto en entrenamiento como en competencia. Por ejemplo, una de las cosas que más se trabajan es precisamente eso, el control del estrés para la competición. Entonces, esto, al igual que las cuestiones físicas, se van trabajando a lo largo del tiempo. Entonces, el entrenamiento mental debe ser parte también del entrenamiento cotidiano. Si quieres rendir Si quieres rendir al máximo de tu potencialidad, claro, desde luego. Y bueno, también la psicología del deporte se enfoca en otra área que es el fomento a la actividad física en la población en general. No solamente se centra en el alto rendimiento, también en las personas que desean realizar actividad física o ejercicio de forma regular, pues entonces también les podemos ayudar en el proceso de adherencia a la actividad física.
Uno sería la adherencia, pero también podría ser que yo como persona, como tú dices, que ya me decidí a hacer algún tipo de ejercicio o entrar a algún deporte, pero no me queda claro cuál. ¿Aquí ayudaría? Sí, claro, porque partimos de qué cosas te gustan, qué cosas disfrutas y también cuáles son tus posibilidades. Es decir, nos centramos también en aspectos médicos. O sea, si tú no padeces ninguna enfermedad o ninguna situación que pueda influir negativamente cuando realices alguna actividad, pues también es algo que se tiene que valorar para la elección de un deporte, que se adecue a tus necesidades y a tus características individuales. Sí, porque puede ser que a mí me guste levantar pesas y bueno, yo ya lo he visto con otros especialistas en donde, bueno, pues mi rodilla va a resentir y eso no es para mí. Exactamente, y ahí es cuando también empiezan a aparecer ciertas lesiones, es decir, no elijo adecuadamente la actividad que voy a desarrollar o que voy a desempeñar, entonces de ahí vienen otra serie de problemas. Incluso cuando las personas que desean empezar a realizar actividad física eligen un gimnasio o algún instructor, pues también tienen que tener mucho cuidado, porque de no elegirlo adecuadamente, se pueden venir otra serie de situaciones como las lesiones deportivas que entonces imposibilitan a la persona a continuar con la actividad. Y bueno, ya aterrizando en nuestro tema, lesiones deportivas, ¿cuántas veces hemos visto, bueno, por poner un ejemplo, un futbolista que está a lo mejor en el pico de su carrera, en lo más alto de su carrera y tiene una lesión deportiva que te manda al reposo total, a veces hasta un año? No, incluso y en los casos más fatales, pues a veces es el cese permanente de la actividad, lo que puede ser bastante difícil para las personas que están comprometidas con su deporte y que además puntean para una situación importante, ¿no? De alto rendimiento realmente. Claro, y aquí, ¿qué es lo que se mueve? Digamos, en los dos escenarios. Uno que tiene que estar en cama un año y el otro en que le dicen, ¿sabes qué? Bueno, tú eres buenísimo, eres el mejor en fútbol, el mejor en natación, pero ya no más. Se maneja de manera completamente diferente. Ambos necesitan un manejo psicológico, pero también aquí quiero aclarar que el manejo psicológico en las lesiones se debe dar incluso antes de que aparezca una lesión, de manera que podamos prevenirla desde el punto de vista psicológico. También durante el proceso de lesión y después, es decir, cuando se dan estas dos opciones, ¿no? Que la persona va a retomar la actividad o por el contrario, que de plano le dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu actividad deportiva, hasta aquí llegó tu carrera deportiva, es otro manejo que también se le debe dar. Pero en ambos casos es necesaria la intervención psicológica. Digamos, podemos hablar de un gimnasta, podemos hablar de cualquier disciplina en donde es tu vida. Digamos, tú escuchas y dices, es que esto es mi vida y si no tengo esto, no tengo nada. Sí, que es bastante común en los deportistas que ya van, por ejemplo, a olimpiadas o a competencias internacionales importantes, pues es muy común, ¿no? Escuchar este tipo de comentarios. Incluso personas que realizan actividad física de manera recreativa, de repente si se lesionan es fatal, ¿no? O sea, paran su vida completamente, entran en un estado de depresión, aún más entonces con las personas que dedican toda su vida a ello. Entonces, cuando hablo de que el manejo psicológico debe estar incluso antes de la lesión, es porque algunos deportes incluso te predisponen más a padecer ciertas lesiones. Por ejemplo, pensando en el fútbol americano, que es un deporte de mucho contacto donde es muy probable que las personas estén más expuestas a padecer ciertas lesiones. Entonces, desde antes hay que concientizar al deportista de los riesgos de la actividad, pero también hay que concientizar del qué pasaría si en este momento se acaba mi vida deportiva. Ellos tienen que tener un plan de vida también, o sea, no nada más centrarse en el deporte como eje central de su vida, sino también tener fortalecidas otras áreas, porque de esa manera también se disminuye el estrés ante la posibilidad de padecer una lesión. Sí, esto no es para asustarte, digamos, no es para decir, oye, pues tú casi me estás diciendo que voy a lesionarme, pero quieras o no, este deporte que tú mencionas, que es un deporte realmente de choque, y que por cierto hay una película buenísima en donde, sí. Creo que es con Will Smith, y esto es impactante, ¿no? Saber que tú puedes tener incluso una lesión cerebral y saber que un deportista tiene que estar preparado
Exactamente, y en este momento estamos hablando de un deporte de, como decimos, de contacto, pero es una situación que se puede dar en cualquier tipo de deporte. Entonces también es importante distinguir entre factores predisponentes desde el punto de vista físico y factores predisponentes desde el punto de vista psicológico. Hay que hacer un poquito esa distinción. En cuanto a los factores psicológicos, pues también hay que tener cuidado, que es una cosa que suele pasar de manera cotidiana, que es el exceso de entrenamiento. Entonces llega un punto en que el cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya no más. Y entonces es cuando aparecen ciertas lesiones. Entonces también hay que estar pendiente pues de nuestro propio cuerpo, porque es cuando se trata de factores físicos, generalmente va dando señales de que, oye, necesito descanso, porque esa parte también es importante, y es una parte que sobre todo los que empiezan un nuevo deporte, una nueva actividad, no siempre toman en cuenta y entrenan todos los días con cargas muy intensas todos los días, en volumen, en intensidad. Entonces eso puede provocar ciertas lesiones. Y en cuanto a los factores psicológicos, pues también tenemos cuestiones de personalidad, pero sobre todo cuestiones de estrés y de cómo las personas afrontan esas situaciones estresantes. Bien, esto es importante señalarlo y bueno, pues antes de continuar con nuestro tema, sí me gustaría invitar a todos nuestros radioescuchas que si tienen alguna pregunta la pueden enviar a través del WhatsApp 33 18 80 76 41 o bien llamar a nuestra línea telefónica 31 22 42 00 y 31 22 42 66. Estamos hablando de manejo psicológico en lesiones deportivas con la maestra en psicología del deporte Alexandra Valadez Jiménez. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos enseguida. Bien, pues ya estamos de regreso, estamos hablando de el impacto que tiene una lesión deportiva en alguien que, bueno, pues que apuesta casi toda su vida a un deporte, a una disciplina. Y fíjate, Alexandra, todo lo que se mueve, porque cuántas veces el deportista sí claramente quiere pues tener un papel no preponderante en el deporte, pero también detrás de él hay una familia que lo está presionando, que te está diciendo, sabes que yo apuesto todo a que tú vas a ser el mejor. ¿Qué pasa ahí en el factor psicológico, digamos? Bueno, eso que mencionas es muy importante porque generalmente el apoyo social puede prevenir, de hecho, ciertas lesiones o puede facilitar que una vez que se presentan, la persona se recupere mucho más fácil, ¿no? O mucho más rápido, perdón. Pero en el caso contrario de que su círculo social cercano le presiona para realizar o ejecutar de determinada manera o tener cierto rendimiento, pues entonces pasa un poquito lo contrario. La persona, en vez de sentirse como protegida o tener como ahora sí que el colchoncito social, ¿no? Se siente más presionada, pues entonces ese es un factor de estrés adicional que el deportista en este caso tiene que hacer frente de la mejor manera. Bien, y entonces en relación a esto, fíjate que tú comentaste algo que me pareció muy interesante acerca de la gente que de pronto se decide hacer un deporte. Digamos, si hablamos de un corredor, es la autoexigencia y es llevarlo a niveles a veces ya inconscientes en donde pone en riesgo su salud. Sí, así es. Incluso se ha estudiado mucho precisamente en corredores la adicción al ejercicio. Es decir, que se van al otro extremo del sedentarismo, ¿no? Donde el sedentario prácticamente no realiza ninguna actividad y el que es adicto al ejercicio lo hace o la realiza aún cuando está lesionado, aún cuando tendría que parar en la actividad, realiza actividades físicas. Y en ese sentido, pues sí me gustaría comentar brevemente para las personas que desean empezar a realizar actividad, pues que lo más importante es que no caigan precisamente en el exceso de entrenamiento, que hay que tomar incluso días de descanso, que hay que asegurarse que el equipo que están utilizando sea el adecuado o que incluso la técnica lo sea, porque muchas veces también por una mala técnica es cuando aparecen las lesiones.
Y bueno, también partir de que si no han realizado actividad física durante mucho tiempo, pues hay que comenzar de manera gradual. Es decir, pues paulatinamente voy subiendo la intensidad, voy subiendo el volumen, pero de inicio sí hay que tomarlo con mucha calma y hay que asesorarse de personas que sepan cómo administrar adecuadamente las cargas de entrenamiento. Y claro, bueno, hacer caso también a estas señales que te da el cuerpo en relación a que estás fatigado, en relación a que estás perdiendo a lo mejor la vista, que ya ves nublado. Claro, porque hay que distinguir también un dolor por rendimiento o un dolor por traumatismo. En cuanto a un dolor por rendimiento, es incluso esperado que ante ciertas sesiones de entrenamiento pues aparezca dolor, pero ese dolor no tiene que ser imposibilitante para realizar la actividad. En el momento que lo sea, pues entonces sí hay que valorar la opinión de un médico para saber si es pertinente continuar con la actividad o si es necesario la rehabilitación o el cese de la misma de momento. Bien, aquí una consulta psicológica te puede permitir precisamente tener esta capacidad de discernimiento en el momento ya de una carrera. Vamos a poner el ejemplo de una carrera. ¿Cuántas veces hemos visto que los corredores colapsan literalmente, que pueden incluso tener un paro cardíaco porque su cuerpo les empieza a mandar señales y dicen, no, es que yo tengo que llegar, o sea, ya no hay más, ya hay una ofuscación total, de manera que ya es terminar? Sí, de hecho el manejo psicológico, la preparación psicológica precisamente trabaja mucho estos aspectos, es decir, distinguir entre un dolor que, oye, párale porque te puedes lesionar y ya no se te va a quitar. Y ya no se te va a quitar, o un dolor que es normal, por ejemplo, en el caso de los maratonistas, que de hecho hay una parte que le llaman la pared, que es como a los 33 kilómetros, que de plano todo el cuerpo dice, oye, basta, pero es un proceso normal. Después viene lo que es el segundo aire, que les permite continuar y terminar con la carrera. Entonces sí es muy importante entrenar al deportista para distinguir estas dos situaciones. Y para ello se utiliza también una estrategia que se llama concentración asociativa o disociativa. Por ejemplo, ante el dolor agudo se procura la concentración disociativa, es decir, no pensar en eso. O sea, me olvido, pienso en otras cosas, en lo que voy a hacer terminando la carrera, en otras cosas que no sea una situación física. En cuanto a la concentración asociativa, es decir, cuando ya el dolor es crónico, entonces sí concéntrate en eso y ve valorando qué tan, si de plano no se te quita ni siquiera con el descanso, o si es algo que te está imposibilitando, entonces sí, ¿sabes qué? Pues mejor parar. Claro, ¿y qué tan preparados están realmente nuestros deportistas para tener una lesión que los incapacite de por vida en ese deporte en lo particular? ¿En el maratón? En el que sea. En el que sea. En términos generales, falta mucha preparación desde el punto de vista psicológico en todos los deportes. Generalmente, nosotros los psicólogos de repente nos utilizan como bomberos, ¿no? Ya, ¿sabes qué? Al día siguiente tienen competencia, ayúdame a motivarlos o ayúdame a eso. Y es así como, oye, espérate, así como no mandarías a alguien a competir sin haber entrenado físicamente, lo mismo sucede con los aspectos mentales. ¿Cómo vas a mandar a una persona a competir si no se ha preparado mentalmente? Porque luego ahí tenemos el ejemplo de muchos deportistas que funcionan bastante bien en entrenamiento y al momento de la competencia no saben manejar el estrés y entonces es cuando se ve mermada su carrera deportiva, ¿no? Por ese factor mental. O tienen una mala ejecución o no saben controlar la ansiedad, el estrés, cualquier situación, entonces o aparece una lesión. Digamos, podríamos hacer una analogía con un examen que tiene un estudiante que se ha preparado a lo mejor a quemarropa, digamos, un día antes, me pongo todo el día, incluso hasta tomo café para no dormirme y el día siguiente presento el examen, pero mis niveles de estrés son tan altos debido al insomnio que voy a fallar. Exactamente. Podríamos hacer esa analogía, de hecho. Bien, eso sucede con los deportistas. Sí, entonces. Es lo mismo, porque entonces hay factores estresantes para los cuales el deportista no ha desarrollado las estrategias de afrontamiento necesarias. Recordemos que el estrés también va muy de la mano con esta situación, con las estrategias de afrontamiento, es decir, cuáles son mis capacidades o mis herramientas para afrontar situaciones de estrés, porque el estrés en sí mismo no es ni bueno ni malo, porque también me predispone a la acción. Entonces, pero sí hay que saber cómo controlarlo y cómo manejarlo.
Aquí hablaríamos de un eustrés. Eustrés y distrés. Eustrés sería la palabra correcta. El distrés es el estrés que no, digamos, como malo, negativo, que puede ser tanto a situaciones propias de la actividad deportiva o incluso muchas veces los deportistas tienen que lidiar con situaciones estresantes que no están estrechamente relacionadas con la actividad deportiva. Es decir, a lo mejor falleció un familiar, a lo mejor están en un proceso de cambio, a lo mejor tienen problemas con la pareja. Entonces esas situaciones adicionales que de repente se presentan al momento de competir, pues también es algo que se tiene que trabajar antes de la competencia. Pero ¿cómo manejas antes de la competencia algo que se te pueda salir de las manos en último momento? Precisamente fortaleciendo las estrategias de afrontamiento, que la persona sea capaz de concentrarse a pesar de las situaciones circundantes, con técnicas de visualización, de concentración, como ya lo dije, de manejo de la ansiedad, del manejo del estrés, pero eso se tiene que entrenar antes de. Bien, pues esto me parece importantísimo, fíjate, no nada más para los deportistas, sino para toda la gente que tiene a su cargo alguna empresa, que tiene, realmente no nos enseñan a manejar el estrés, no nos enseñan a cómo podemos salir bien librados, ¿no?, ante algo que se nos salga de las manos. Vamos a hacer una pausa comercial, lo invitamos a que se comunique a través de nuestro WhatsApp, es el 33 18 80 76 41 y regresamos enseguida a su zona saludable. Bien, ya estamos de regreso. Teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Sus mensajes háganos llegar a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos platicando con la maestra en Psicología del Deporte, Alexandra Valadez Jiménez, acerca de la importancia de tener un manejo psicológico en los deportistas en general. Y bueno, pues una vez que se presenta la lesión deportiva, la temida lesión deportiva, si no hay un apoyo psicológico, ¿qué es lo que pasa en el deportista? Cuando no hay un manejo psicológico, puede que la persona no se recupere como debería, o puede que se da mucho en los deportistas que después de una lesión, cuando regresan, cuando el doctor les dice, ¿sabes qué? Ya puedes volver a entrenar. Cuando después de una lesión vuelven a entrenar, les queda el miedo a que les a que les duela o que les vuelva a pasar. Entonces, eso puede provocar una segunda lesión. Es decir, estoy tan concentrado en que no me sucede que tenso los músculos, no estoy concentrado en lo que tengo que hacer, estoy focalizando toda mi atención en la parte que alguna vez me lastimé, entonces eso puede provocar otra vez una lesión, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esta situación. Para ello es que el acompañamiento psicológico nos va a ayudar muchísimo. Bien, ¿de qué manera te ayuda, digamos? Ya se te presentó la lesión, ya estás ahí, ya estás en el hospital. ¿Cómo manejar esto para que una vez que te reintegres precisamente no existe este miedo que puede ser incluso hasta normal? Sí, no, es perfectamente normal. Lo primero es sacar un aprendizaje de la situación, es decir, vamos retroalimentando, ¿no? ¿Cuál fue la causa de la lesión? ¿Fue debido a una mala técnica? ¿Fue a una falta de calentamiento previo? ¿Fue una falta de concentración? O sea, ¿cuál fue la situación que hizo que se derivara en una lesión? Perdón, una agresión por parte de un compañero. Una agresión por parte de un compañero en que está sucediendo mucho en los futbolistas, que casualmente te golpean en alguna parte, te dan una patada cuando estás caído. Ok, bueno, esa situación que
que es situacional y que además no... Es ahí cuando hablamos también de hacer consciente al deportista de cualquier tipo de situación, aunque esa situación no sea deseable. O sea, no solamente es preparar al deportista en un escenario perfecto, porque es verdad que el deporte es lo que menos tiene. Lo que el deporte tiene es no puedes prevenir ciertas situaciones, se van a dar, es situacional. Entonces, pero en ese sentido, desde antes se le tiene que preparar al deportista para esa posibilidad. Que hay jugadores sucios, hay que decirlo así, que no tienen la ética. Que no tienen la ética, y ahí también es importante promover, que ya nos saldríamos un poquito del tema, promover el juego limpio. Y eso parte desde los mismos entrenamientos, porque hay entrenadores que van enseñando a sus deportistas cómo fingir una caída, por ejemplo. Entonces, cómo fingir una caída, o mandan los mismos entrenadores a un deportista a lesióname a fulano de tal, porque sé que si no lo lesionas y sigue jugando, pues eso nos puede afectar. Entonces, desde ahí estamos viendo una falta de ética en los mismos entrenadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de fútbol, que últimamente lo hemos visto mucho, es todo el sistema. O sea, no nada más es el deportista en sí, sino es el deportista, es el entrenador, incluso son los árbitros, porque también se ha dado muchas situaciones que los árbitros, al no saber precisamente cómo controlar esta situación de estrés, pues terminan también cometiendo faltas graves de ética y de juego limpio, donde también insultan a los deportistas, o insultan o se meten con los entrenadores o con los mismos padres. Entonces es una situación completamente sistémica, donde sí todas las personas debemos de promover el juego limpio. Así es, y bueno, más que nadie, quiero comentarles a los radioescuchas que nuestra maestra en psicología que nos acompaña esta mañana pues juega fútbol y sabe de lo que habla, porque incluso en las mujeres se da mucho esta agresión, esta no la voy a dejar ganar, no la voy a dejar pasar, y sí, tendríamos que pensar también en una manera más saludable. El deporte, su finalidad es saludable, no claro, es saludable, pero también hay que saber distinguir. Una cosa es la competitividad, que esa incluso es buena, porque te marca, te eleva el nivel, es decir, el jugar con personas que son mejores que tú, definitivamente te pone un reto al que tienes que hacer frente, y obviamente la competitividad en ese sentido puede ser buena. Incluso hay deportes muy agresivos, por ejemplo, muy curioso, el ajedrez es uno de los deportes más agresivos, porque el objetivo es acabar, es destruir al otro. Entonces, no tiene que ser malo en sí, pero sí tiene que ser bien encauzado y bien enfocado. Que esa competitividad me sirva para mejorar y para elevar el nivel, no para destruir al otro. Y finalmente recordar que todos estamos en el mismo juego, y que es eso, o sea, es un deporte, es por salud, es incluso por diversión, pues hay que tomarlo desde ese punto de vista. Sí, claro, porque está la salud mental también. Me hace sentir bien el estar o ser parte de un equipo, tiene una función social. Claro, tiene una función social, y por ejemplo, es verdad que, por ejemplo, los jugadores de fútbol pues son el ejemplo de mucha gente. O sea, son el ejemplo de muchos niños. Entonces también hay que ser conscientes de los valores que estamos inculcando a través del deporte. Y si yo como deportista, como futbolista profesional, cometo una falta, juego sucio, pues entonces tengo que pensar un poquito más allá de cómo eso va a afectar también a quienes me ven. Porque los niños sobre todo aprenden mucho por imitación. Y si les gusta el deporte, van a imitar lo que hacen sus jugadores favoritos. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener mucho cuidado también. Sí, por supuesto, porque si tú lo ves como un ídolo y lo que hace mi ídolo está bien hecho, pues es lo correcto. Digo, un niño obviamente que apenas está en formación y que lo va a ver como lo más natural. Exactamente, entonces pues sí hay que concientizar un poquito, y eso es de todos, incluso los mismos padres que les encanta el fútbol y que llevan a sus hijos, pues también platicar con sus niños, y al momento que vean una falta, decir, ¿sabes qué? Pues esto no va por ahí, o lo que esto hizo fulano no está bien, o sea, no, por ahí no va la cosa, porque también es muy importante el respeto al rival. Si estoy en un campo de juego, es gracias al rival, porque no sería lo mismo ganar si no hay un rival con quien me vaya a enfrentar. Entonces, en ese sentido, pues también hay que tener mucho respeto al rival, que sea preparado física, técnica, tácticamente, incluso psicológicamente para eso. Igual, exactamente. Bueno, estaba pensando en las Olimpiadas, en los que hacen natación, cómo se felicitan entre ellos, ¿no? Claro, porque reconocen el esfuerzo en el otro, porque ellos también lo han vivido, porque todos están en la misma sintonía. Incluso, por ejemplo, las personas que disfrutan de correr y que se meten a carreras populares, digamos,
Si alguna vez las personas que me escuchan lo han hecho, se siente como que todos están en la misma sintonía. Es levantarte temprano un domingo a las 7, o sea, estar ahí a las 7 de la mañana para correr 5 kilómetros, 10 kilómetros. Entonces, reconoces en el otro tu propio esfuerzo. Sí, eso es importante. Y fíjate que aun cuando no seas corredora, como en mi caso me tocó ver a muchas personas reunidas por lo del maratón que hubo recientemente en nuestra ciudad y que pasó obviamente pues por varios puntos de la ciudad, pero ver ese entusiasmo, ver a la gente que, como tú dices, que se levantó temprano para apoyar a sus familiares, ver a gente ayudando a los deportistas, realmente es algo que nos llena como de alegría, o sea, por la felicidad que te puede ocasionar y eso que se traduce en tu salud. Vamos a hacer una pausa comercial y ahorita retomamos este tema que, bueno, nos salimos un poquito, pero que también es importante mencionar todo lo que nos beneficia realmente el deporte. Teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266, 3318-807641, nuestro WhatsApp. Híjole, pues se nos fue el tiempo rapidísimo, Alexandra Valadez, maestra en psicología del deporte. Y bueno, pues yo les platicaba toda esta fiesta, toda esta alegría. Y fíjate que es curioso que lo menciones porque de esa manera también se pueden tratar ciertas lesiones. Cuando tú ves un deporte, entran en acción algo que se llama neuronas espejo, que son lo que nos permite sentir empatía por los demás. Es decir, yo cuando veo una ejecución, entonces mi cerebro de alguna forma lo recrea en mi cuerpo. Entonces es muy curioso, por eso tanto el disfrute y por eso hay deportes que son muy populares, porque de alguna forma el verlo me hace vivirlo. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, digo, eso me pasó a mí. Yo veía a los corredores y casi te puedes ver. Incluso se puede ver un aumento en la frecuencia cardíaca, en movimiento muscular, así como muy sutil, cuando tú estás viendo una actividad de este tipo. Y digo que es muy interesante porque también es una forma de tratar las lesiones. Es decir, que era lo que estábamos hablando hace un momento. Bueno, ya estoy lesionado, ya sea por una mala administración de las cargas de entrenamiento o por un traumatismo que no dependió absolutamente de mí. Bueno, ya está ahí la situación, ¿qué voy a hacer? Pues una de las técnicas que se utiliza es precisamente la visualización, el ver la actividad, el imaginarme realizándola de manera que sin sentir dolor, de manera que no sienta ningún dolor. Entonces esa es una técnica muy importante. También, por ejemplo, que muchas veces las personas dejan por completo la actividad. Es decir, me lesiono, entonces dejo de asistir a los entrenamientos, cuando en realidad tendría que ser al revés. Es una oportunidad para trabajar otros aspectos que a lo mejor no trabajas durante el entrenamiento. Entonces, la persona que se lesiona, por ejemplo, que forma parte de un equipo deportivo, lo ideal sería que si el médico lo permite, asista a los entrenamientos, aunque no realice la actividad, pero que la esté observando, porque entonces aparece una representación idiomotora. Entonces, mi cerebro, al observar a los demás, entiende de qué manera tengo que realizar los movimientos para una buena ejecución. Esto es como cuando alguien tiene algún accidente automovilístico. Le tiene miedo, obviamente, sí, volver a manejar. Pero por ejemplo, ahí ayudaría mucho, visualízate manejando de tal manera en que no sientas miedo y de que todo funcione ahora sí como a la perfección, ¿no? Entonces en el deporte pasa lo mismo. Y además, por ejemplo, en el caso de los deportistas, recordar que el apoyo social también es fundamental para la recuperación. Entonces, el asistir a los entrenamientos te permite también eso, sentir el apoyo de tus compañeros o no desintegrarte completamente de tu equipo. Bien, habrá muchas preguntas que tiene la gente que quedó por ahí. ¿Hay alguna página en donde puedan darle salida? Sí, claro, pueden contactarnos a través de la página de Facebook Optimus Psicología del Deporte. Optimus Psicología del Deporte. Así es. Y bueno, no sé si tú ahorita en este momento, yo sé que estás muy saturada porque estás en un doctorado, pero ¿alguna asesoría en relación a la psicología del deporte? Claro que sí, nos se pueden comunicar al 333-100-7134. Bien, recomendaciones finales, Alexandra. Recomendaciones finales, pues antes que nada, la mejor forma de tratar una lesión es previniéndola.
O sea, asegurarse de que cuentas con todos los recursos para que no suceda. Y una vez que sucede, bueno, pues no alejarse de la actividad. Y algo muy importante, replantear los objetivos, porque luego si yo continúo con los objetivos que tenía antes de la lesión, obviamente lo que va a suceder es que me voy a frustrar. Entonces aquí lo importante es replantear nuevos objetivos. Ok, antes podía correr, ahora no puedo correr, pues voy a empezar por caminar. Y entonces plantearse objetivos que sean altos, pero que también sean realistas. Apoyarse de tu grupo de pertenencia, de tu grupo social, de la familia, de los amigos, de otros jugadores, pero sobre todo hacer caso de las indicaciones médicas, de continuar adecuadamente el plan de rehabilitación. Si no darte de alta tú, porque decir... Sí, porque luego pasa, ya me siento bien, ya no me duele, y regreso a la actividad y otra vez se lesionan. Entonces, tener mucho cuidado con ese aspecto y bueno, pues sí asesorarse de un experto en psicología del deporte, porque eso puede ayudar también cuando vuelva a la actividad, que no sienta este miedo a volverme a lesionar. A ver, entonces, tú comentabas que el psicólogo del deporte también tiene que ver con un previo. Digamos, cuando hay un deportista que se lesiona de por vida, tendría que tener desde antes un plan B. Claro que sí. Sí, definitivamente. Y no nada más esperando, porque no nada más esperando una lesión, sino también previendo la retirada deportiva, porque hay que recordar que los deportistas que se dedican al alto rendimiento en realidad tienen una carrera muy corta en la mayoría de los deportes. Entonces, en ese sentido, pues es muy bueno que les guste el deporte, que tengan una motivación intrínseca al mismo, pero también hay que tener todo un plan de vida. Sí, para que no, porque luego llegan a la depresión, ¿no? Hablando de salud. Porque luego ese mismo mal manejo que se les da en general a todos los deportistas es cuando de repente entonces ya cesa mi actividad deportiva, ya sea incluso por lesión o porque ya di lo que tenía que dar y entonces viene la pregunta, ¿y ahora qué hago? Y si toda mi vida desde muy pequeño me dediqué a ello, pues es evidente que va a haber un problema de adaptación. Pero ese problema de adaptación se debe, en un ideal, prevenir. Es decir, trabajar desde antes. Sí, porque viene la frustración, se ponen en juego pues muchos factores. Hemos visto muchas películas en donde, bueno, ahorita me recordé la del Lago de los Cisnes, en donde muy buena. que actuaba Natalie Portman, y cómo se ve que ella, o sea, ella era su todo. Era su todo, y por eso llega a un momento en que ya no hay más. Ya no hay más, si no es eso, no es nada. Entonces eso puede ser muy peligroso. Yo me preocupo mucho tanto por los deportistas que están en la actividad y no se muestran comprometidos, como por el caso contrario, que todo su mundo gira alrededor del deporte. Para mí eso también sería un foco rojo al que hay que poner atención. Sí, porque bueno, ya se trata también en el caso de los que ya tienen una adicción al ejercicio, claro, que sí hay que saber identificarla, y que bueno, pues a mí me gustaría hablar de esto en alguna otra ocasión. Y te agradezco muchísimo en todo lo que vale, Alexandra, pues esta plática que para mí me faltó tiempo, porque son muchas recomendaciones, son muchos los factores que tenemos que tener. ¿Alguna recomendación final? No, pues simplemente invitarlos a que conozcan un poquito lo que es la psicología del deporte y vean de qué manera se pueden beneficiar, independientemente del nivel deportivo que tengan. Es algo que les puede ayudar mucho, porque también recordar que el deporte, cualquiera que sea, es una metáfora de vida. Entonces, en ese sentido, pues sí vale la pena. Realmente. Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues me quedo con esto, que el deporte es una metáfora de vida, y realmente hay que tratar de verlo de la forma más saludable, pero también muy conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras capacidades, como tú lo has mencionado. Pues muchísimas gracias a la maestra en Psicología del Deporte, Alexandra Valadez Jiménez. Repítanos la página de Facebook. La página de Facebook, Óptimo Psicología del Deporte. Me pueden contactar también por vía telefónica, por WhatsApp, al 333-100-7134. Y bueno, pues agradecerte como siempre la invitación. De verdad que cada vez que vengo el tiempo se me va muy deprisa, porque realmente son temas que disfruto mucho platicar, ¿no? Y de los que me gusta compartir además. Sí, bueno, pues la gente, espero que también lo que nos escucharon, pues hayan aprendido algo de este tema. Siempre tenemos algo que aprender, siempre lo digo. Yo soy la doctora Elvia Jiménez, agradezco muchísimo su atención y obviamente pues los espero en Zona Saludable en punto de las 10 de la mañana. Muchas gracias.